Un café político con Sergio Supo en la semana política, porque... ¿De qué otra cosa hablaríamos? ¿De qué otra cosa hablaríamos, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Dice buenas noches. ¿De qué hablaremos el lunes, no? Esa también es la gran pregunta. ¿De qué estaremos hablando? Si algo tiene como característica esta elección es que es la más difícil de pronosticar de los últimos 40 años. Sí. Y llevamos 9 elecciones previas, presidenciales previas. Es la primera vez en la que, primero, no se puede confiar en las encuestas. Fracasaron rotundamente en predecir el resultado del 13 de agosto. Recordemos que a Milei lo daban tercero con 20 puntos, salió primero con 29. Y ahora esas mismas encuestas están dando resultados disímiles con ubicaciones distintas. Claro. De manera que es muy difícil hacer un pronóstico, porque no solo es un problema de encuestadores y de encuestas, sino que es mucho más difícil establecer una nueva situación política cuando hay más jugadores en la cancha. Habitualmente ha habido 2 jugadores. Exacto. O un jugador muy preponderante y uno que venía compitiendo desde atrás. Pasó con Kirchner, pasó con Cristina Kirchner contra Wiener, etcétera. Hay muchos ejemplos. O en elecciones parejas, pero siempre había uno u otro. Sí. Bueno, ahora es un juego de 3. El mismo Milei dijo que no tiene los números suficientes, o cree que no tiene los números suficientes para pasar en primera vuelta. Lo dijo esta semana. Sí, en público dice eso, en privado confían en que por ahí pueden llegar. Esta semana, en privado, los 3 candidatos han dicho cosas diferentes en su propio favor. Milei confía en ser el más votado, que en ese sentido hay una especie de consenso en asignarle a Milei una buena elección, pero hay que ver si logra sumar 40 puntos y una ventaja de 10, que esa es otra cosa. Eso le plantea una dificultad a Milei como a cualquier candidato que pretenda ganar en primera vuelta, obviamente. Sergio Massa dijo en privado en las últimas horas que él hasta llega a confiar en poder ser el más votado en esta elección, por supuesto con un margen muy acotado. Dice que Milei se va cayendo, que se ha ido cayendo desde después de las PASO, donde llegó a medir 38 puntos a razón de 1,5 puntos por semana. Esa es la versión de Massa. Patricia Bullrich dice que ellos tienen encuestas que les asignan un lugar en el balotaje, entonces que van a ser competitivos para una segunda vuelta. Yo no me atrevo a hacer ninguna conjetura. Así es. Y además con elementos... A ver, hay muchas cosas que pasan en la Argentina que nos parece que son solo de Argentina, que tienen que ver con fenómenos mundiales, ¿no? Así es. Empezando por el voto bronca y toda la ruptura. Estas son cosas que pasan en el mundo, ni hablar acá, ni hablar en el continente también. Pero elementos como que la inflación que tenemos, lo que pasa con el dólar, con todo lo que está pasando, y que haya un candidato competitivo del gobierno que está en esas condiciones, solo only en Argentina, ¿no? Estamos frente a un montón de circunstancias inéditas, sin registro previo, no solo en los últimos 40 años de democracia. Es la primera vez que en la Argentina hay una elección presidencial con 3 candidatos competitivos. Sí. Nunca había ocurrido en la historia electoral de la Argentina, que siempre tuvo un sistema bipartidario. Tal cual. Puede haber habido sistemas o momentos de gran hegemonía de un candidato sobre otro, pero siempre hubo 2 en la carrera. Ahora hay 3, es la primera vez. En segundo lugar, es la primera vez que hay un candidato presidencial de derecha, definidamente de derecha, que compite con posibilidades ciertas de triunfo en primera vuelta o en segunda vuelta. No sabemos si va a ganar y Milei va a ser presidente, pero compite con una posibilidad. Es la primera vez también en la historia electoral de la Argentina que un candidato presidencial y una fuerza política se arma en 2 años, que es el tiempo de trayectoria política que tiene Milei y La Libertad Avanza. Ha sido comparado en su momento con Perón, el Perón del 45. Perón era vicepresidente de un gobierno de facto, era secretario de Trabajo, tenía el Estado detrás y desde ahí construyó su fuerza política, que fue finalmente el peronismo a partir de 1945. No se lo puede comparar. Hay, por otra parte, una fuerza política que es el peronismo, lo acabas de decir vos muy bien. El peronismo está afrontando su propia realidad, su propia desastrosa realidad en términos económicos. Ha habido una denuncia muy impresionante en materia de corrupción. Tremendo. Que corrobora una serie infinita de sospechas sobre los patrimonios de muchos dirigentes políticos, el caso Insaurralde.
y una situación de hiperinflación y de empobrecimiento muy significativo, cualquier candidato presidencial estaría fuera de carrera a esta altura, y mucho más si ese candidato además es el responsable del manejo de la economía. Tal cual. Sin embargo, Massa parece estar en competencia. No sabemos si primero, si segundo, si tercero, pero está en competencia. Tal cual. Hasta hoy, por lo menos, eso. Y tenemos una fuerza, que acabamos de verla ahí a Patricia Bullrich, que venía, digamos, con una clara posibilidad de reemplazar al peronismo. Ganó claramente las elecciones de medio término, se metió en una pelea interna y la ganadora de esa pelea, más que potenciada, salió como empequeñecida o debilitada. Bueno, ocurren cosas que no habían ocurrido nunca. ¿Será una excepción esta de tener 3 candidatos potables o con grandes chances a la presidenta de la Nación? ¿Una excepción? ¿O a partir de ahora en la Argentina tendremos que empezar a ver esa nueva fórmula? Mira, es muy difícil predecir eso. Es muy difícil predecir eso. Sí, me parece que se puede decir que la estructura tradicional que vivíamos de los partidos, el partido peronista, el partido radical, eso está en un camino de incluso salida, ¿no? Uno podría vaticinar sin mucho margen de error que tal cual hemos conocido todavía hoy a esos conglomerados políticos, el peronismo tal cual se reunificó hace 4 años, Juntos por el Cambio, que viene desde el 2015, con una alianza entre el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, etcétera, difícilmente se mantengan tal cual está, dependerá también del resultado, porque obviamente el poder te mantiene unido y la derrota te separa o te divide. Bueno, es muy difícil pensar en un Juntos por el Cambio tal cual está hoy si llega a perder las elecciones. Y lo mismo con el peronismo. Lo mismo con el peronismo. Tal cual. Exactamente lo mismo. Hay una regla que es inexorable, porque además uno ya empieza a ver, en el acto de cierre del 17 de octubre de Massa hubo ausencias visibles. El presidente estaba en China. La vicepresidenta de la Nación... En Buenos Aires, pero no en el acto. Todavía están esperando que llegue. Hasta en las redes sociales. La Cámpora no entró al estadio, al pequeño estadio de fútbol donde se hizo la cancha de Arsenal de Sarandí. O sea, hay signos evidentes de un deterioro interno en el peronismo. Lo mismo hay signos claros y patentes de incomodidad dentro de Juntos por el Cambio, que no se manifiestan todavía, porque obviamente mantienen la expectativa de un resultado positivo, que no habría que tampoco que descartarlo por completo, porque insisto, los 3 están llegando con una posibilidad, o por lo menos atribuyéndose posibilidades que el domingo a la noche vamos a saber si esa supuesta paridad con la que se están planteando los 3 candidatos principales es real o no. Bueno, y la semana que viene, después del domingo, te vamos a tener acá para seguir comentando. Va a haber mucho Mira cómo lo estás comprometiendo, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil. Con el diario del lunes comentar. Es más fácil. 3 candidatos donde uno no tiene internas, ¿no? Esa es una gran ventaja de Milei, ¿no? Los otros 2 con internas en ebullición y uno que es un líder solitario, digamos, de su espacio. Es que, Gerardo, hay que saber, como clave para leer los resultados el domingo a la noche, Bullrich tiene la necesidad imperiosa de sumar los votos de Horacio Rodríguez Larreta como mínimo para sumar a los 27 puntos y a partir de ahí tratar de crecer. Massa tiene un problema similar, tiene que sumar los 6 puntos de Grabois. Milei no tiene ese problema. Y hay otra cuestión. ¿Cuánta gente más irá a votar y hacia qué lado se inclinará? Otra clave también. Son 3,5 millones de votos, por lo menos, o alrededor de 3,5 millones de votos. Bueno, hay muchas incógnitas todavía por despejar. Gracias. Ninguna que la vamos a despejar esta noche. Ninguna, así que... Pero el lunes sí, ¿no? El lunes sí, yo creo que sí. El lunes sí. Gracias, Sergio. Abrazo. Seguimos.